Bueno, mientras vamos recolocándonos, buenos días, vamos a ir abriendo nuestras Biblias por el libro de Apocalipsis, por el último libro de la Biblia. Algunos dicen el último y definitivo, donde se completa todo lo que Dios tiene para esta humanidad a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros nos impresiona, nos da mucho respeto entrar a meditar, a leer, incluso a tratar de desentrañar el mensaje de Apocalipsis. De hecho, además, hay una serie de condicionantes que son sociales, no tienen nada que ver con la Iglesia, pero no dejan de alguna forma darnos una perspectiva de que estamos ante una cuestión un poco difícil, ¿no? Sobre todo por dos razones, y me gustaría que desde el principio nos quedara bastante claro algo que tenemos que olvidar. No vamos a estar aquí haciendo especulaciones en las próximas semanas, los próximos domingos en los que vamos a abordar el libro de Apocalipsis, haciendo especulaciones sobre el futuro, ni siquiera sobre el presente. Así que tenemos por delante un mensaje muy claro que viene definido desde el principio del libro y que no tiene nada que ver con catástrofes naturales o humanas concretas que haya que identificar en la historia, sino que tiene que ver con un mensaje de fondo a la Iglesia del Señor Jesucristo en todos los tiempos. Obviamente, empieza por los primeros destinatarios a los que fue dirigido, por los que se escribió el libro de Apocalipsis. Ya vamos a empezar diciendo que no se escribió para la gente del siglo XX, ni del XXI, no está escrito para el futuro, está escrito para la historia. Y vamos a verlo porque justamente es parte de lo que viene en el capítulo 1. Es como empieza el libro. Le haríamos muy mala justicia a un libro como Apocalipsis si no nos fijásemos en lo que realmente el libro dice de sí mismo. Así que pasamos a la siguiente diapositiva y dice ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis? El mensaje de Apocalipsis no es otro que Jesucristo es el principio y el fin de todo. Por lo tanto, subtítulo, vamos a ponerle así, por lo tanto, ya no hay lugar para el temor. ¿El temor a qué? El temor. ¿A qué tenemos temor los seres humanos? ¿Al dolor? ¿Al sufrimiento emocional? ¿Al sufrimiento ese de la gente que te hiere, que hiere lo más íntimo de ti? ¿A la muerte? ¿Tenemos miedo a la muerte? Yo creo que los seres humanos tenemos más miedo al paso hacia el estar muertos, al momento de la muerte, que no tanto a la muerte en sí, porque ya hay mucha gente que piensa, bueno, cuando esté muerto ya no sentiré nada, ¿no? Pero pasar por ahí es complicado. Tenemos miedo a perder a nuestros seres queridos, ¿verdad? Ese sí que es un miedo importante, a las personas que queremos, a las personas que amamos. De repente un día desaparecen por cualquier circunstancia. Puede ser un accidente, puede ser una larga enfermedad que nos esté ya avisando, o puede ser por cualquier otra cosa, puede ser que nos abandonen, salgan de nuestras vidas. Jesucristo estaba en el principio y está en el fin de todo. Este es el mensaje de Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis no es otro que no temas, no tengas miedo. Ahora, ¿quién dice esto, no? ¿Quién lo dice? Pues vamos a ir un momento al primer capítulo y vamos a leer estos 20 primeros versículos para que veamos un poco lo que realmente el libro dice de sí mismo, de quién lo escribió y en qué circunstancias. Abrid las Biblias por el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. Y leemos.
Dependiendo de la versión que tengas, de la traducción que tengas, habrá algunos cambios de palabras, pero lo que dice es, no nos tiene que distraer si hay un cambio de palabras o no. Lo que dice es clarísimo en todas ellas, en todas las versiones. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder en breve. Y la dio a conocer enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Fijaros cómo está subrayando, con palabras. Entonces no se estilaba lo de subrayar, pero fijaros cómo subraya con palabras aquello que está diciendo. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ha hablado el Señor y ahora habla Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Fijémonos en la presentación que viene aquí. Esta presentación del libro, el escritor, el autor y el mensajero. Está Juan, hay un ángel del Señor que habla en nombre de Jesús, y está el propio Señor Jesucristo ahí en la escena.
¿Tenemos claro quién es el autor? Ahí están esos tres. Están escribiendo Apocalipsis a tres manos, vamos a decirlo así. En una comunión que al apóstol Juan, más abajo, le obliga a caer como muerto delante de la escena en la que está siendo parte y en la que está tomando cierto protagonismo. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Esto es un sueño del apóstol Juan? ¿Es una invención de la Iglesia? Pues parece que no. Aquí dice el lugar, la persona, las personas que estaban allí presentes. Patmos, isla griega en ruta entre Roma y Éfeso. Ahora luego la veremos en un mapa. Un lugar pequeñito, muy pequeñito, donde parece que el apóstol Juan, dice la tradición, que estaba ahí pues castigado. Le habían castigado por ser testigo de Jesucristo. El apóstol Juan fue el único de los 12 que sepamos que falleció de muerte natural. No se narra una muerte por el martirio ni nada por el estilo. Y ahí estaba el apóstol Juan en los finales de los años 90, al final del primer siglo de nuestra era. Y estaba justamente el día del Señor, como dice ahí, un domingo, y estaba en el Espíritu. No sabemos qué estaba obligando a Juan a estar ahí metido en la isla de Patmos, pero lo que sí que estaba Juan es en contacto con el Señor y en un momento de intimidad con Dios. No le llegó la revelación de Jesucristo de otra manera que estando en comunión con el Señor. Cuando nosotros queramos aprender, cuando nosotros queramos recibir de parte del Señor, por medio de la palabra y de su Espíritu, algo importante para nuestras vidas, no olvidemos que no nos va a suceder seguramente viendo una película en el cine, o jugando a las cartas con los amigos. Nos va a suceder en momentos de nuestra vida en los que estamos en íntima comunión con el Señor y su palabra. En esos momentos el Señor nos va a hablar por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, como pasa en todas las ocasiones que tenemos descritas en la Biblia y también aquí, en el libro de Revelación. Bueno, pues vamos a hacer nos vamos a meter en contexto, ¿vale? ¿Os acordáis del esquema? Pasar la diapositiva siguiente. ¿Os acordáis del esquema que dimos cuando hablamos del estudio bíblico inductivo, de los métodos de estudio bíblico? Pues para poder entender el libro de Apocalipsis, vamos a seguir un poquito esa metodología y vamos a ver cómo tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, cuál era la intención original del autor. Y ya la acabamos de leer. Escribir, obedecer, mejor dicho. La primera es obedecer. Obedecer y escribir aquello que iba a ver. Vamos a ver después, y vamos a ver en estas semanas, el texto que se ha escrito. Y también tenemos que tener en cuenta los destinatarios. ¿A quién va dirigida? En primer lugar, esta carta. Esta carta no se escribe para lanzarla a través de los siglos, a 2000 años, y para que la veamos hoy, según nuestro punto de vista solo. Esta carta se escribe a los primeros creyentes que estaban en ese momento en unas circunstancias muy concretas que también vamos a ver. Bueno, hemos dicho el lugar. El lugar es la isla de Patmos, sale aquí en un mapa que tenemos. Si pasamos la diapositiva veremos el mapa. He puesto una flecha grande, negra, ahí a un puntito que hay entre Turquía, lo que es hoy Turquía, y Grecia. ¿Veis? El puntito ese pequeñito es la isla de Patmos. Y las rutas que había marítimas entre Roma y Éfeso justamente pasaban por allí. Se ve que al apóstol Juan le habían depositado allí como castigo aprovechando una de esas rutas. Pero también se ve que es un lugar de mucho paso. Aunque está un pelín apartado de las rutas oficiales, es un lugar de mucho paso. La isla de Patmos no era una isla desierta, como algunos la han pintado, sino era un cruce de rutas marítimas. De manera que el apóstol Juan está situado en un lugar desde el cual la carta puede ser enviada, justamente a través de todas esas rutas marítimas, a las iglesias destinatarias. Las iglesias de Asia Menor, que son las que están en el lado derecho de ese mapa, donde está Turquía, justamente ahí en la costa, es donde están las islas, es donde está la provincia de Asia Menor. Y ahí están las 7 iglesias como en una ruta que hay en tierra. Como si un mensajero tuviera que ir a enviarlas, justo pasaría por esa ruta para enviar las cartas a las 7 iglesias. Así que el contexto geográfico en el que estamos es muy claro. ¿Y qué está pasando con los creyentes? ¿Qué está pasando con los cristianos en ese momento? Pues estamos hablando del final del siglo I
y estamos hablando de la segunda gran persecución. Pasamos la diapositiva. La persecución que se llamó de Domiciano. Una persecución que hasta ese momento era la más grave que habían sufrido los cristianos. Casi 400 años de persecución iban a tener, 300 y pico años de persecución, hasta que terminó con la de Diocleciano, que fue la última gran y más potente. Pero de momento estaban sufriendo una persecución solo por ser cristianos. No tenemos mucho tiempo, pero hay muchos textos históricos que nos revelan qué es lo que pensaban de los cristianos aquellos que estaban persiguiéndoles. Y lo único que perseguían de ellos no era que se hicieran de otra religión, era que negaran la suya. Era que negaran a Cristo como su Señor. Lo que se pretendía es que por el mero hecho de ser cristianos, de confesar que uno seguía a Cristo, eso era el motivo de hacerle doblar su rodilla y además castigarle hasta con penas de muerte. En aquella época ya, no solamente Nerón, que ya había desatado la primera persecución grande, en aquella época Domiciano fue inventando nuevas formas de tortura y de sacrificio de aquellos que se negaban a reconocerle a él como el gran Señor de sus vidas. Así que numerosos cristianos que estaban martirizados durante esa persecución, hay algunos de ellos ahí en esa diapositiva que no podéis leer bien, pero que son personas conocidas, líderes de la Iglesia que estaban siendo arrastrados por el suelo con caballos, crucificados para que imitaran también a su Señor, por supuesto desposeídos de cualquier privilegio, derecho como ciudadanos. Y una de las frases que se dictaban por entonces en una ley era que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Esto estaba escrito en una de las leyes. De manera que la presión a la que está sometido el pueblo de Dios después de unos 40, 50, 60 años que Cristo había resucitado, había ascendido y había dicho aquello de Mateo 28, ¿verdad?, después de la gran comisión, pues estaban sometidos a un azote absoluto, a una manera cruel, despiadada y sin ningún motivo real, racional de persecución. Ese era el contexto al que estaba sometida la Iglesia en aquella época por todo el Imperio Romano. Así que la situación de los creyentes, imaginaos cuál podía ser, ¿no? Una pregunta fácil. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué sentido tenía la despedida de Jesús en Mateo 28, 16 y siguientes? Sería una de las cosas que podrían hacerles dudar a los creyentes, ¿no? Después de 50 años, la Iglesia era una iglesia de personas perseguidas, de personas aniquiladas, de personas que lloraban la desaparición de sus seres queridos, de personas que lloraban la pérdida de miembros propios de su propio cuerpo en las torturas, de personas que realmente casi lo que estaban deseando era morir. Y en aquella época de inicio, de arranque de la Iglesia, lo que se desató contra la Iglesia fue algo muy similar a lo que el propio Señor Jesucristo vivió en la cruz. Hay quien ha llamado a ese periodo el periodo de la cruz de la Iglesia, periodo en el cual los creyentes sufrían absolutamente toda clase de injusticias y torturas y burlas y desprecios de no solamente el mundo, no solamente de los políticos y de los que estaban al frente de las autoridades, sino también de aquellos que no habían conocido a Jesús como Señor y Salvador. Así que ese es el contexto histórico. Fijaros lo que les había dicho Jesús en su despedida, que ya circulaba por allí, que ya estaba escrito en los evangelios, porque los evangelios empezaron a circular a partir de los años 60, ¿verdad?, de nuestra época. Entonces, ¿qué estaba escrito? Mateo 28, 16.
¿Qué se habían aprendido ellos de memoria? Sabéis que poca gente sabía leer entonces y muchos de los textos de los evangelios eran simplemente parte de lo que los cristianos habían aprendido de memoria. Decía algo así, que los 11 discípulos se fueron a Galilea, Mateo 28, 16, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace 50 años que Jesús más o menos dijo eso. Y estamos siendo aniquilados, siendo derrotados, siendo aplastados por el poder político y por las personas que no han llegado a entender lo que es ser cristiano. Así que hace falta, para los creyentes de entonces y para todos los que hemos venido detrás, una revelación más, una respuesta más, un porqué más. Y es ahí cuando llega Apocalipsis. Apocalipsis no es destrucción. Apocalipsis es desvelar, descubrir, abrir las puertas y enseñar lo que hay dentro. Pasamos a la siguiente. Apocalipsis viene de una palabra que conocemos bien por otros contextos. Caliptos. Caliptos, dices, yo no conozco eso. ¿Has oído hablar del eucalipto? ¿A que sí? De los caramelos de eucalipto. ¿Sabes qué árbol es el eucalipto? Pues tiene la misma raíz que Apocalipsis. Caliptos es cubrir, proteger, encerrar, abrigar algo. Y el prefijo apo significa retirar, separar. Entonces, Apocalipsis es separar la cubierta, revelar, separar algo que está cubriendo otra cosa más importante que hay dentro. Por eso le llamamos, o le llamaron en su momento, eucalipto, al árbol que conocemos todos. La flor del eucalipto es muy delicada. Hay una foto por ahí. ¿Veis cómo es? Que son como unos hilos blancos, preciosos. Puede ser blanca o roja. Antes de que la flor se abra, ahí veis, no sé si se ve bien, pero ahí a la derecha o a la izquierda, y si no ya lo veis por ahí en internet, veréis fotos, está metida dentro de una cápsula que la protege, por lo delicada que es. Eucaliptos significa bien protegido. Pues Apocalipsis significa descubierto, revelado. Y eso es lo que hacía falta al pueblo de Dios, a la Iglesia, cuando Juan recibe este mensaje tan claro del Señor Jesucristo, esta manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Así que es verdad que el libro de Apocalipsis es un libro que parece a veces oscuro, que parece difícil de interpretar, pero en realidad lo que significa Apocalipsis es que se desvela algo. Claro, el lenguaje por el que Dios desvela su forma de ver la historia es como el lenguaje profético. Es un estilo literario muy específico, que aparece en la Biblia, en toda la Biblia, pero que utiliza mucho simbolismo, mucha imagen para tratar de explicar cosas inexplicables, humanamente hablando. Entonces, por eso, el estilo literario de Apocalipsis es profecía. De hecho, el propio libro se llama a sí mismo profecía. Profecía significó para el pueblo de Dios que alguien tiene un mensaje de parte de Dios, que interpreta las cosas que están pasando. Y en este caso, el libro de Apocalipsis interpreta lo que está pasando, como hemos leído, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Así que digamos que es como la profecía definitiva. El libro de Apocalipsis sería el libro de la Biblia que realmente solo trae profecía. Hay todos los libros de los profetas traen también, están mezclados, ¿no?, con historia y con vidas personales y demás. El libro de Apocalipsis es el que trae, prácticamente es el único libro 100% profético que tenemos en la palabra. Así que el autor aquí, precisamente para poder llegar a ese punto en el que puede hablar de la profecía, hablar de aquello que se va a desvelar, pues tiene que ser llevado a un lugar.
En el estilo literario de la profecía, el profeta, el autor, es siempre trasladado a un lugar de visión especial, un lugar en el que adquiere conocimiento y adquiere revelación de parte de Dios que no tiene que ver con las cosas humanas, con las cosas terrenales. ¿Y qué ocurre? Que después tiene que trasladar todo lo que ha visto al lenguaje humano. Y por eso tiene que usar un montón de simbología, pero no solamente porque sea lenguaje profético. La simbología o el simbolismo está marcado siempre en todos los artes, en todas las artes que hay y que ha habido desde siempre en la historia. Así que el simbolismo no es algo solamente referido a la profecía. Todo aquello que intenta expresar emociones, sentimientos o cosas que uno no es capaz de enseñar físicamente, requiere de un lenguaje simbólico. Y hay muchísimos ejemplos. Pero uno de ellos es comerte a besos. Te quiero tanto que te comería a besos. Eso es lenguaje simbólico, ¿sí o no? ¿A alguien le comemos a besos? Literalmente, no, ¿verdad? Pues cuando el apóstol Juan intente, a lo largo de todos los capítulos que tenemos en Apocalipsis, explicarnos aquello que vio, pensemos en que está tratando de pasar de una visión que para él es le sobrepasa por completo, pasarlo a algo que nosotros podamos entender, que sirva de ánimo y que sirva también de interpretación de la realidad que estamos pasando, ¿no? Así que el autor es llevado a la presencia de Dios mismo para percibir la historia desde la perspectiva divina. Tal como Dios ve la historia, es como el apóstol Juan fue capaz de verla durante el tiempo que duró esa visión, esa revelación. Bueno, el estilo literario del simbolismo. El simbolismo del libro es muy importante que lo tengamos en cuenta para entender el mensaje. La mayor parte de los textos que vamos a ver en Apocalipsis son textos que están usando el simbolismo para poder explicar cosas realmente difíciles de enseñar de otra manera. El libro que se come, las trompetas, los sellos, la bestia que sale del mar, la gran Babilonia, el dragón y la mujer, son todos símbolos, son formas de representar unas realidades un poquito más abstractas, pero que nos ayudan justamente a hacernos una idea de lo que hay, ¿no? Esto ha hecho que a lo largo de la historia se haya ido interpretando el libro de Apocalipsis de maneras un poquito peculiares, vamos a decirlo así. Hay 5 escuelas, 5 tendencias de interpretación. Nosotros vamos a seguir seguramente una de ellas sobre todo. Tampoco hay que quedarse con una de ellas solo. Es decir, en algunos momentos es bueno utilizar algunas de las otras interpretaciones. Pero hay como 5 tendencias o 5 corrientes interpretativas del libro de Apocalipsis. La primera es aquella que se trata del libro que nos cuenta algo que pasó en el pasado y nos lo cuenta con una simbología pues muy fantástica, vamos a decirlo así. Habitualmente se llama preterista, de pretérito, de antiguo, de antes. Es una forma de interpretar el Apocalipsis que prácticamente nos deja fuera a todos aquellos que no vivimos en unas circunstancias como las que se describen en el libro. Es decir, los primeros 4 siglos de persecución absoluta de la Iglesia. Es un poco esa visión de que el libro de Apocalipsis solamente habla de los primeros 300 y pico años en los que la Iglesia fue perseguida. Y a nosotros nos deja un poco, bueno, como observadores, podemos sacar alguna lección, pero no habla mucho de la Iglesia en el presente. Otra visión, otra corriente de interpretación es la corriente historicista, es decir, que interpreta el libro de Apocalipsis como la teología de la historia, es decir, cómo Dios ve la historia de los seres humanos, cómo Dios está procurando que la salvación, que el plan de salvación y demás alcance toda la historia de la humanidad hasta que Él decida que ponerle fin. Esa sería la visión o la corriente de interpretación historicista. Otra es futurista, es decir, lo contrario de la primera que hemos dicho.
interpreta todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice Apocalipsis, lo interpreta como una figura de lo que va a pasar al final. Y que realmente cuando este libro va a tener auténtica prioridad para nosotros y auténtica relevancia y vamos a tener que estar atentos, será cuando lleguen los últimos días de este mundo, cuando llegue el final de la historia. Ahí, entonces, habrá que abrir el libro de Apocalipsis para ver qué nos está anunciando. Y, en todo caso, algunos se aventuran a intentar adivinar el futuro y decir, bueno, lo que dice aquí, pues quiere decir, y entonces empiezan a poner fechas y números y cuestiones que despistan más que centran la atención en la esperanza de Jesucristo, en la esperanza que da el Evangelio a las personas. Esa sería un poco la corriente futurista. Eventos del porvenir. Hay un libro por ahí muy interesante y que tiene cosas muy positivas, muy buenas para los creyentes, pero que adopta una corriente tan estrecha, digamos, en esa línea, que a veces pues, nos resulta llamativa, ¿no? Pero es un libro que durante mucho tiempo ha sido muy considerado, sobre todo por algunas denominaciones evangélicas. Otra es la alegorista. Alegorista o espiritualista. Podemos leer el libro de Apocalipsis pensando que es una gran alegoría y que, bueno, dice cosas muy interesantes, pero no habla de nada que vaya a suceder, que haya sucedido o que sucedió en su momento, o que esté sucediendo. Todo es espiritualizable, vamos a decirlo así. Y, por último, una corriente que se llama la histórica o universalista, en la cual lo que se pretende o lo que se persigue es ver que el libro de Apocalipsis, en realidad, es una manera muy clara de enseñar a los creyentes que siempre hay poderes ocultos, como una especie de gran... ¿cómo se llama esto? ¿Una gran qué? Lo sabéis, ¿no? Ahora está muy de moda. Una gran conspiración, una gran conspiración, y ven conspiraciones en todas partes. Y cogen algunos pasajes de los textos de Apocalipsis para decir, ¿veis? Esto es otra conspiración. Esto es los poderes de no sé cuánto. Estos son los poderes económicos, y mencionan incluso personas concretas, ¿no? Bien, como digo, no hay ninguna corriente interpretativa que nos dé la clave exacta para interpretar el libro de Apocalipsis, pero hay algunas que son realmente un poquito ya desechables, ¿no? Algunas de ellas. Pero bueno, vamos a tratar de ir un poquito a lo largo del libro de Apocalipsis, de ir viendo estas corrientes, cómo nos pueden ayudar a interpretar según qué pasajes. Bueno, ¿por qué hablamos de que el simbolismo es algo que se ha utilizado siempre? Voy a ir muy deprisa ahora, pero es muy importante también que hablamos de esto. El simbolismo moderno apareció un poquito antes del siglo XX, allá por 1800, y justamente si nos fijamos en cómo es el simbolismo moderno del arte, en la literatura, en la pintura, en la escultura, nos daremos cuenta de cómo se parece a la manera en que Apocalipsis está escrito. Por ejemplo, dice en una definición, ¿no?, de estas que hay en los libros, el simbolismo se valía del uso de símbolos para representar las emociones y una imaginación desbordada. El movimiento considera el mundo como un misterio y al arte lo considera como un sueño. Dice, el simbolismo destacó por el contenido poético que perseguía la búsqueda interior de verdades universales, desde la espiritualidad, la imaginación y los sueños. Se contraponía a los movimientos del naturalismo, que es enseñar las cosas, y el racionalismo. Entonces, dice, el movimiento emplea un contenido simbólico para comunicar emociones y realidades abstractas. Por ejemplo, en muchos cuadros, en muchas esculturas, en muchas pinturas, la figura de la mujer representa lo abstracto, lo complejo, el tabú. En algunas pinturas, esculturas y también en obras literarias, sobre todo poéticas, unas plantas, como los lirios, representaban lo delicado o lo melancólico. Y cuando alguien habla de lirios, no está hablando de lirios reales, sino está hablando de una emoción, de una manera de ver una relación con otra persona. Los cisnes, dibujados en algunos cuadros, representan la pureza. Los pavos reales representan la belleza y la vanidad. Y así sucesivamente todo el simbolismo del siglo XIX, que se ha trasladado hasta hoy, está intentando representar con objetos que nosotros reconocemos fácilmente verdades que son inmateriales, que son difíciles de describir, ¿no?, con una foto. Así que esto es el contexto en el que tenemos que leer el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que nos va a dar las claves para interpretar cada uno de los textos? Así que
Por último, así un poco como de reflexión sobre el libro, aunque ahora vamos a ver un poquito más en profundidad el pasaje en sí de hoy, pero ya hemos hablado mucho de él en sí, la estructura del libro, la estructura de Apocalipsis. ¿Cómo podemos, de alguna forma, cuando nos acerquemos al libro de Apocalipsis, cómo podemos intentar leerlo? ¿Dónde estamos? Una especie de mapa para situarnos. Hay muchos esquemas y muy complejos sobre Apocalipsis, pero este que he intentado poneros aquí es el más sencillito, el más asequible, pero al mismo tiempo es realista. Lo primero es que tenemos un prólogo y un epílogo. El libro de Apocalipsis empieza con un prólogo, que justamente lo hemos leído ahora, y un epílogo, que lo podemos leer perfectamente en los últimos 5 o 6 versículos del libro, donde dice, como epílogo, después de todo lo que ya se ha descrito, se lee una cosa como esta. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versos 16 en adelante. Termina la última profecía y dice, verso 16, el mismo autor que ha empezado hablando en el versículo 9, en el 8, dice, yo Jesús, vamos al 22, 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿Os acordáis del ángel que hablaba Juan cuando dijo que estaba ahí, que había un ángel delante de él? Pues Jesús ahora cierra el libro con este epílogo. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia, esto ya no lo dice Jesús, esto lo dice Juan. El espíritu y la novia, una novia de la que he hablado antes, ya nos iremos metiendo, dicen, ven. Esa novia es una figura de la iglesia. Y el que escucha, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Esto es como un himno, como si estuvieran cantando una canción al Señor, una canción de adoración, ¿verdad? A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, dice Juan, le advierto esto. Si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El árbol de la vida, acordaos del Génesis, fijaros que en el libro se escribe sobre el árbol de la vida, que es uno que estaba en el Génesis cuando empieza la creación, y sobre la ciudad santa, que es la ciudad de Jerusalén, que ya conoceremos qué significa, qué simboliza la ciudad santa, ¿no? Y dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, sí, vengo pronto. Ese no es Juan. El que da testimonio, que decíamos que lo hemos leído al principio en el capítulo 1, es el propio Señor Jesucristo. Yo soy el testigo. Dice, sí, vengo pronto. Y dice Juan, amén, ven Señor Jesús. Y luego dedica este final a las iglesias a las que va destinada esta carta. Acordaos que esto es un libro que empieza con 7 cartas a 7 iglesias. Y dice que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Amén. Y así termina el libro, ¿verdad? Así termina el epílogo de este libro. Así que, esquema. Primero, prólogo con epílogo, en el capítulo 1 y el capítulo 22. Y segundo, tenemos 2 partes. Vamos a hacer 2 partes principales. Una es más pequeña, más cortita que la otra. Una es las cartas del Señor. Hay un libro de Campbell que se llama Las cartas de nuestro Señor y justamente es un comentario de los mensajes a las 7 iglesias. 7 cartas a 7 iglesias de la provincia de Asia Menor, romana, que estaban muy cerquita de Éfeso y que son las que van a recibir cada una un mensaje de juicio para el momento en el que están viviendo y con las que nos podríamos sentir identificadas. Esto vendría desde el capítulo, serían los capítulos 2 y 3, básicamente. Aunque empiezan en el capítulo 1, ya hemos visto que ya hay una dedicatoria a ellas. Vamos a decir, desde el 1.9 hasta el 3.22 sería esta parte primera. Y parte segunda es el resto de la carta, el resto del libro. La parte segunda es la visión profética de la historia. Vamos a decirlo así. La visión profética de la historia, que va desde el capítulo 4 hasta el 22.15, hasta que justo empieza el epílogo que hemos leído hasta ahora. Esta parte segunda se divide en 5, y aquí las tenemos. La primera es una introducción
con la liturgia celestial. ¿Qué es liturgia? No le tengamos miedo a esa palabra tampoco. Liturgia es adoración, es una reunión de adoración, es la alabanza a Dios. Y si os dais cuenta, el capítulo 4 y el capítulo 5 no hacen otra cosa que describir un lugar en el que al que todos nos gustaría estar. Un gran culto de adoración al Señor. Algo que desborda, que rebosa cualquier imaginación, cualquier deseo que podamos tener. Así que esa es la primera parte, la introducción con el plan de Dios para la historia abierto por Jesucristo, que curiosamente aquí se le simboliza como el Cordero, algo que tampoco nos es ajeno porque ha sido ya simbolizado desde los tiempos del pueblo de Israel, desde que empezó el pueblo de Israel. El Cordero, paradójicamente, se presenta en esta primera parte de la segunda parte, se presenta como el Señor de la historia. Bien, después vienen 4 partes más en las que se habla de 7 sellos, 7 trompetas, 3 signos sobre el origen del mal, que veremos también, y finalmente hay una parte muy importante que es la victoria definitiva del bien, que se simboliza por Jerusalén, y la derrota definitiva del mal, que se simboliza por Babilonia y la gran prostituta, que ya también hablaremos de ella. Así que por ahí es por donde vamos a tener un poquito esquematizado este libro de Apocalipsis, que es apasionante y que realmente nos va a dar, si no la teníamos ya, una esperanza todavía más arraigada en quién es nuestro Señor Jesucristo, el alfa y la omega, que significa, ¿verdad?, el principio y el final de cada uno de nosotros, de la historia y del universo. Así que lo que hemos visto ahora, lo que hemos visto en el primer pasaje, en la primera parte que hemos estado viendo esta mañana, es esta. La primera, el prólogo los versos 1 al 3, la presentación del escritor, que sería parte de ese prólogo, Juan, el ángel y Jesucristo, y después el lugar desde el que se escribe el libro, las circunstancias en que se encontraba el autor y el encargo que ha recibido. Eso lo vemos en los versículos 9 al 11. El encargo que recibió el apóstol Juan. Escribe. Observa y escribe. Una pregunta. ¿No te gustaría observar y escribir lo que está pasando en la historia de la Iglesia en Swances? Lo que pasó y lo que va a pasar desde el punto de vista del Señor. Cada vez que tenemos una reunión de Iglesia, estamos escribiendo de alguna manera la historia de esta pequeña Iglesia en medio del universo, en medio de este mundo, y sería muy estimulante, nos animaría mucho que cada uno de nosotros, imaginaos que pudiéramos escribir un poquito un testimonio en un libro de la Iglesia, ¿verdad? ¿Serviría para próximas iglesias o para los hermanos que nos sucedan en el futuro? Bueno, pues algo así debía tener idea el apóstol Juan. Lo que pasa es que, claro, cuando empezó no sabía todo lo que venía. Cuando empezó a escribir no sabía todo lo que iba a ver. A lo mejor nosotros nunca vemos todas esas cosas. Pero sí estamos viendo al Señor Jesucristo actuando en las vidas de todos aquellos que pasan por aquí, que dicen un día, me quiero bautizar, que dicen otro día, yo era de esta manera y el Señor me ha cambiado a esta otra. Y es la señal más evidente en el día de hoy de que Cristo está vivo, de que el Señor Jesucristo es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Y hasta que Él venga a buscar a su iglesia o termine el mundo y venga a juzgar, la historia de la iglesia se va a seguir escribiendo, con las vidas de cada uno de nosotros. Y el Señor, no sé qué simbología yo utilizaría para eso, pero el Señor seguro que tiene unos renglones escritos en su mente, en su corazón, con cada una de nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a conocerle? ¿Cómo llegamos a arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Cómo llegamos a dar testimonio a nuestras familias, a nuestros amigos? ¿Cómo llegamos a animar a otros? ¿Cómo somos su obra? ¿Quieres ser obra? ¿Quieres ser parte de la obra de Dios? Si estás aquí esta mañana por alguna razón desconocida para ti, te han traído, te has visto obligado a venir por compromiso y estás escuchando esto, no estás escuchando otra cosa que el Evangelio de Jesucristo. La buena noticia de que todavía hay gracia, como decía aquí también al principio del libro y al final, y todavía hay posibilidad de tener paz para con Dios. Gracia es que Dios todavía se acerca a las personas, se acerca a ti, se acerca a mí, cada día a buscar estar
cerca nuestro, a tener comunión con nosotros, como el Padre quiere tener comunión con el Hijo, como la Madre quiere tener comunión con el Hijo. Así se acerca Dios a nosotros, cada día. Si todavía no eres hijo suyo, no sientes que estás cerca, tan cerca de tu Padre Celestial como para poder descansar en Él, confiar en Él y vivir de acuerdo a cómo Él quiere y agradarle a Él, pues es momento para que puedas pensar en ello, para que puedas realmente pensar que no hay otra cosa más importante de aquello que te esté pasando que lo que te va a pasar en toda la eternidad, de lo que vas a poder vivir con el Señor toda la eternidad. Y de eso trata este libro maravilloso de Apocalipsis, que es el broche de oro de nuestra Biblia. Así que el Señor nos ayude, que nos bendiga a través de él y que también nos inspire también como iglesia y nos ayude a ver que los renglones más o menos torcidos con los que nosotros podamos ir andando nuestra vida cristiana, para el Señor van a ser renglones. Él los va a hacer derechos, Él los va a hacer rectos. Él va a hacer de nuestras vidas biografías para escribir en el libro de la vida. Vamos a honrarle, vamos a seguir honrándole con cada día, ¿no? Que el Señor nos bendiga.